Hace unos meses os hablaba de un accesorio de almacenamiento externo de la marca Zike, compatible con cualquier tipo de dispositivo con puerto USB-C, que se había hecho muy popular y que nos permitía grabar directamente en la memoria interna, por ejemplo, del iPhone con la cámara normal en ProRes, o desde Blackmagic Camera, funcionando también perfectamente con todo tipo de teléfonos Android. Desde entonces, este pequeñín se ha vuelto para mí imprescindible. Lo he usado prácticamente a diario para transferir archivos entre el Galaxy S25 Ultra, el iPhone 16 Pro y mis ordenadores, la torre de Windows y el Mac Mini M1. Pero si recordáis, en aquella review a esta primera versión de Zike le puse varias pegas. La primera de ellas es que esta pantalla para mí ofrecía algunos datos que la verdad no eran de mucha utilidad. Por ejemplo, lo que es la capacidad total, que no se iba actualizando a medida que se iba llenando de información, es decir, no nos mostraba lo que quedaba de espacio libre en la memoria, y que luego tampoco era demasiado rápida, es decir, que no nos permitía grabar a 4K 60 FPS. Lo máximo que podíamos grabar en este almacenamiento era 4K 24 FPS. Pues bien, hoy toca analizar la segunda versión que Zike ha sacado al mercado y que ya corrige parte de estos problemas, al menos para mí el más importante, que es el de la velocidad. Además introduce otros cambios, como por ejemplo un ventilador para disipar ese calor que se genera por esa mayor tasa de transferencia. Todo esto hace evidentemente que el modelo nuevo sea un poquito más grande y un poquito más ancho, pero tampoco mucho más. El nuevo Zike Z791C, que ahora se puede adquirir en una capacidad de hasta 2 TB, viene dentro de una pequeñita caja, dentro de la cual, una vez la abramos, encontraremos la propia memoria USB-C en unión de los dos cables de conexión, el corto y el largo, con los cuales podremos colocar este pequeñín gracias a la funcionalidad MagSafe de la parte posterior pegada a un teléfono que tenga esa característica, como el iPhone 16 Pro o bien uno más grande como el 16 Pro Max o el S25 Ultra. Solo tendréis que escoger el cable que corresponda. Obviamente seguimos pudiendo colocarlo acoplado directamente en el puerto inferior del teléfono que queramos, siempre que sea de conexión USB-C. Nada más acoplarlo, al cabo de unos instantes se va a encender automáticamente la pantalla mostrando el logo de la marca Zike y al momento todos los valores de referencia. La temperatura, la carga, descarga, etc. La pantalla ahora es más grande y se ve mejor, con más colores. Sin embargo, la capacidad sigue sin refrescarse, es decir, que no nos va a decir cuánto espacio libre queda en la unidad a medida que se va llenando de datos. Y es una lástima porque para mí, precisamente, ese es el dato que más me interesaría saber de un vistazo rápido. Personalmente, la pantalla creo que es un extra que queda bien, que es bonito, que además no consume nada porque enseguida lo que es la unidad al cabo de unos instantes, cuando la conectamos, entra en reposo, no gasta nada, pero personalmente no le encuentro demasiada utilidad. Como en el caso del modelo anterior, esta nueva unidad sigue contando con una característica que es muy importante, que es el puerto USB-C hembra de la parte inferior. Y aquí podemos coger, por ejemplo, un cable conectado a una power bank y enchufarlo a la vez que usamos el almacenamiento y cargar el teléfono, o bien podemos poner aquí un micrófono externo o incluso pues podríamos llegar a conectar dos memorias externas a la vez, lo que deseemos. Pero explicado todo esto, vamos ya con lo importante, y es que Zike promete ahora unas velocidades de lectura y de escritura superiores a 900 megas por segundo. Ahora veremos si son reales y que nos permitirían grabar ya en 4K hasta 120 FPS y en ProRes sin que se produzcan cortes ni tirones. Pues bien, he podido comprobar que esto es cierto. Ahora, cuando conectamos el Zike al iPhone, mismamente con la aplicación de cámara nativa stock y activamos el ProRes, veremos que en la parte inferior aparece resaltado USB-C, que indica que el metraje se grabará directamente en la unidad externa y ya nos permite efectivamente grabar en resoluciones superiores a 24 FPS y en ProRes. Y esto es una maravilla, ya que los archivos en ese formato de grabación, como sabéis, ocupan una auténtica barbaridad de espacio. Así que, oye, mejor que usemos para esa tarea este pequeño almacenamiento externo. De eso, pues no hay duda. Así que, bueno, sea cual sea la capacidad de vuestro teléfono, esto lo vais a agradecer.
Además, para mí luego siempre es más fácil conectar esta memoria directamente al ordenador para pasar toda la información, ya que por mucho airdrop o similar que tengamos, cuando vamos a transferir 500 GB, por ejemplo, yo personalmente prefiero conectar la unidad directamente al ordenador antes que hacerlo de forma inalámbrica. Por supuesto, seguimos pudiendo grabar directamente en el Zike desde Blackmagic Camera con plena compatibilidad con los 60 o 120 FPS, y así es como he grabado también muchos de los vídeos que hice durante las pasadas vacaciones de Semana Santa en el Algarve, dado que al usar Apple Log y H265 el tamaño de los archivos baja mucho. En todo caso, en ninguno se produjeron ni cortes ni tirones, y una vez que los añadimos a la línea de tiempo en DaVinci Resolve y activadas las opciones de control de tiempo para hacer luego lo que es la cámara lenta, por ejemplo, hasta el 50%, pues como veis no hay ninguna pega. Los 4K 120 FPS sinceramente no los he usado, pero también he podido comprobar que efectivamente el Zike permite grabar sin ningún problema con esa resolución si es que lo necesitáis para cualquier cámara lenta. Y explicado lo que sería lo bueno que nos puede aportar este pequeñín, además de la versatilidad multidispositivo, vamos con lo que sigue en el debe, y lo primero es que la velocidad para mí sigue siendo baja. En las pruebas que he realizado conectando el Zike al ordenador con Crystal Disk Mark, así como también con el propio iPhone a través de una aplicación móvil que nos mide la velocidad, no he superado más de 500 megas en ningún caso, es decir, que la velocidad sí que es cierto que parece haberse duplicado con respecto al dispositivo original, pero para mí sigue siendo un poco lenta y muy lejos de esos 900 megas que se declaran en lectura y escritura. Pero más allá de este dato, otra cosa que quería ver era si este nuevo ventilador que han introducido, que refrigera el almacenamiento, es realmente efectivo o si genera algún ruido que sea excesivo y que se pueda colar en la grabación. Pues bien, efectivo es, no he notado calentamientos en ningún momento, incluso al hacer pruebas grabando durante mucho tiempo o volcando más de 800 megas al ordenador. Pero sin embargo sí que he notado que el ventilador es bastante ruidoso y que de hecho si grabáis desde la propia aplicación stock de cámara del iPhone en ProRes se nota claramente un ruido tipo carraca o chasquido continuo que se os va a colar en la grabación si es que esto lo tenéis conectado directamente en la base del teléfono, lo cual es un fallo muy grave si es que vais a utilizar el audio. Escuchad. En el caso de grabar con Blackmagic Camera o con teléfonos Android no he notado este error. Se escucha el sonido del ventilador, pero algo normal, nada de ese ruido extra que he comentado. Así que ya sabéis, si el audio del vídeo va a ser importante y queréis que esté limpio y vais a usar, como digo, la aplicación nativa del iPhone en ProRes, tendréis que colocar el Zike en la parte trasera del teléfono con uno de los cables o bien usar un micro externo. En fin, que el dispositivo en esta segunda generación ha dado un salto adelante solucionando esa pega de las resoluciones incompatibles, la primordial. Pero personalmente sigo sin encontrarle demasiada gracia a la pantalla, ya que no nos actualiza el almacenamiento disponible real. Y de momento se ha añadido ese otro problema al grabar en ProRes con la aplicación de cámara stock del iPhone, que creo que la verdad sí que es una pega que si no se soluciona vía firmware es bastante importante y hay que destacar porque mucha gente grabará con el iPhone en ProRes directamente con el Zike conectado a la base y se puede colar ese chasquido. En todo caso, este accesorio se ha convertido para mí en un imprescindible dada la versatilidad y la facilidad con la cual me permite pues intercambiar archivos entre el S25 Ultra, el iPhone 16 Pro, mi Mac Mini M1 donde edito mis fotos y mis vídeos, etc. Si después de este análisis os interesa, podéis adquirirlo a través del enlace que os dejo en la descripción, con un 20% de descuento extra, usando el código que os aparece en pantalla. Este enlace, por supuesto, es de afiliado y al usarlo estaréis apoyando el canal y ayudando a que siga creando reviews que sean 100% honestas, en las que, como siempre, destaque los pros y los contras de todo lo que analizo, algo que no siempre es fácil de encontrar en YouTube.
Además, el mismo código de descuento es válido también para otros accesorios de Zike. Entre ellos, no puedo dejar de recomendar su caja para SSD externo si trabajáis con Mac. Llevo usándola varios meses y puedo decir que es la mejor que he probado. Supera en velocidad a las que tuve anteriormente y tiene una instalación muy sencilla sin necesidad siquiera de usar destornilladores. Sin más, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, un saludo y hasta la próxima.